Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Magister, dependiendo de la hora en que nos vean. Nosotros somos el grupo 9, conformado por Madaley Hernández, Verónica Ríos, Nancy Santana, Yulexi García y mi persona Evelyn Guamán. A continuación vamos a presentar el tema titulado Críticos e históricos de la economía neoclásica. Como objetivo tenemos el analizar las principales críticas de la escuela austriaca hacia los fundamentos teóricos y metodológicos de la economía neoclásica. Los orígenes de la escuela austriaca. La escuela austriaca surge en Viena, Austria, durante la Revolución Marginalista, a partir de la publicación Principios de la Economía Política de Karl Menger en el año de 1871. Esta se difunde y se consolida como corriente en el año 1880, bueno, en la década. El término escuela austriaca surge como un término peyorativo usado por sus adversarios, quienes eran aquellos que conformaban la escuela histórica alemana, los cuales se encontraban en un constante debate contra Karl por su ideología. La disputa giró en torno al método apropiado para estudiar las ciencias sociales. La escuela histórica alemana decía que eh, la economía depende del contexto cultural, histórico y geográfico, mientras que Karl sostenía que la economía puede establecer teorías abstractas y universales para comprender los fenómenos particulares. A partir de esto surgen los fundamentos de la escuela austriaca. Está el individualismo metodológico, el cual dice eh, o se distingue por su enfoque individualista y subjetivista del análisis económico, haciendo énfasis en lo que es la importancia de las acciones y decisiones individuales humanas. Tenemos la teoría del valor subjetivo, la cual nos dice que el valor de los bienes depende de su utilidad y de las preferencias de cada individuo. También tenemos el orden espontáneo del mercado, el cual es un proceso dinámico de coordinación en el cual la información está dispersa y de una u otra manera se va generando un equilibrio. También tenemos la crítica a la intervención estatal, que parte de la teoría del capital y de los ciclos económicos de la escuela austriaca. La manipulación del dinero o crédito distorsiona el mercado, provocando ciclos económicos. Y por último, tenemos el método praxeológico, el cual nos dice que la economía se basa en leyes universales derivadas del acto humano racional. Bueno, por último yo voy a hablar de los representantes de la escuela austriaca, que son tres principales, que es Karl Menger, que ya lo mencioné, Ludwig von Mises y Friedrich Hayek. Karl Menger nació en el año de 1840 y falleció en 1921. Él fue el fundador de la escuela austriaca, teniendo como obra destacada los principios de la economía política. Él introdujo la teoría del valor subjetivo y también sentó las bases individualistas y subjetivistas y también el método marginal. De ahí sigue Ludwig von Mises, que nació en el año de 1881 y falleció en 1973. Él fue el principal continuador de Menger, de las ideas y los postulados de Menger. Como obra destacada tiene La acción humana y desarrolló la praxeología, que ya lo mencioné en el apartado de los fundamentos. Defendió el libre mercado y criticó la planificación central. Por último tenemos a Friedrich Hayek, que nace en 1889 y fallece en el año de 1992. Este fue discípulo de Mises, Ludwig von Mises, y obtuvo el Premio Nobel de la Economía. Tiene como obra destacada El camino de la servidumbre y criticó la intervención estatal, que también es algo que se menciona en uno de los fundamentos anteriores. A continuación, mi compañera. Principales críticas de la economía neoclásica. La economía neoclásica, dominante desde finales del siglo XIX, ha sido ampliamente criticada por la escuela austríaca debido a su enfoque excesivamente matemático y su dependencia de los modelos de equilibrio general. Según Huertas de Soto 2011, uno de los principales problemas es que
se usaban las fórmulas y modelos matemáticos, que intentaban simplificar la complejidad de la acción humana, reduciendo así la economía a relaciones cuantitativas que no reflejaban la naturaleza dinámica e incierta de los mercados. Otro punto que tenemos es el rechazo del modelo matemático y del equilibrio general, donde las perspectivas austriacas daban un enfoque formal y abstracto a la economía neoclásica, reduciendo la realidad económica de fórmulas y ecuaciones que no lograban capturar la complejidad del comportamiento humano. Autores como Hayek sostiene que el conocimiento económico está disperso entre los individuos y no pueden ser centralizados ni representados con precisión mediante un sistema matemático, ¿no? Por su parte, Mises, en cambio, dice o argumenta que los modelos de equilibrio ignoran los elementos esenciales del proceso económico, como el cambio en la incertidumbre, la acción empresarial, que son los verdaderos motores del mercado. Los austríacos plantean en sí que la economía debe entenderse como un proceso dinámico de la coordinación, no como un sistema estático de equilibrio. Según Huertas de Soto 2011, el principal error de la economía neoclásica radica en su intento de imitar las ciencias exactas. Esto empleando métodos matemáticos que simplificaban la realidad y dejaban de un lado el carácter subjetivo de la acción humana. Este autor sostiene que la economía económica debe centrarse en comprender la lógica del proceso del mercado caracterizado por la incertidumbre, el aprendizaje, la creatividad empresarial, en lugar de buscar soluciones estáticas que ignoren la naturaleza cambiante de la economía. Por otro lado, también tenemos otro punto de la crítica al supuesto de racionalidad perfecta, donde la teoría neoclásica asume que los individuos son racionales y que con la información completa los austriacos consideran prácticamente que es esto irrealista. Según Mises, explica que la racionalidad es actuar con un propósito, no calcular perfectamente, ¿no? Y Hayek plantea que en el mercado es un proceso de descubrimiento y aprendizaje de un sistema de decisiones ópticas. Para culminar o para cerrar estos puntos, dice que la escuela austríaca propone de manifiesto que la economía neoclásica, al basarse en modelos matemáticos y supuestos de racionalidad perfecta, no logran representar la complejidad del mundo real. Frente a esto, la búsqueda de equilibrio y predicción que se caracterice en el pensamiento económico, los austríacos proponen una visión más dinámica y realista en el mercado, centrada en la opción humana, la incertidumbre y el papel creativo del empresario como coordinador del proceso económico. Cuestionamiento del uso excesivo de modelos abstractos y estáticos. Como primera idea tenemos la economía neoclásica es criticada por basarse en modelos matemáticos no excesivamente abstractos, que simplifican la realidad e incluyen factores sociales, históricos e institucionales que influyen en la economía real. En consecuencia, se dejan de lado los factores fundamentales como el contexto histórico, las estructuras institucionales y las relaciones de poder y los valores culturales. Sus modelos estáticos y sus puestos poco realistas, como la competencia perfecta o la racionalidad absoluta, ofrecen una visión idealizada de los mercados sin reflejar adecuadamente los procesos de cambio e innovación económica. Por esta razón, muchos economistas argumentan que la economía debería incorporar una perspectiva más dinámica y realista que tome en cuenta la evolución de las estructuras productivas, la creatividad empresarial, la aparición de nuevas tecnologías y las variaciones en el comportamiento humano.
el enfoque en el individualismo metodológico y el proceso de mercado. En la idea 3 tenemos el individuo metodológico de la economía neoclásica es cuestionado porque ignora el papel de las instituciones, normas sociales y las estructuras de poder en la toma de decisiones económicas. Sin embargo, este enfoque ha sido ampliamente cuestionado por limitar la comprensión de la economía a las decisiones individuales sin considerar el papel que desempeñan las instituciones, las normas sociales y las estructuras de poder en el proceso económico. Como la idea 4 tenemos, al centrarse en la racionalidad individual y en un mercado supuestamente autocorregido, la teoría neoclásica minimiza los problemas reales de desigualdad, fallos de mercados y dinámicos sociales colectivos. Sin embargo, esta visión resulta demasiado optimista y simplificada porque en la realidad los mercados no siempre funcionan de manera perfecta ni garantizan los resultados justos o equilibrados. En otras palabras, el equilibrio y el desarrollo no pueden depender únicamente de las decisiones individuales, sino también de una acción coordinada del Estado y de la sociedad. Bueno, siguiendo con el tema, tenemos otro concepto desarrollado por la escuela austriaca, que es del orden espontáneo, principalmente desarrollado por Friedrich Hayek, en la cual nos dice que el orden social y económico no está deliberadamente organizada por una autoridad central, sino que responde a la interacción de cientos y miles de personas que cada quien persigue sus propios objetivos. Es decir, que el orden nace y surge de manera natural y espontánea como el resultado de la interacción de las acciones individuales de millones de personas, que cada quien sigue su propio objetivo. Tenemos dos tipos, que es la taxis y la cosmos. En la taxis nos dice que el orden que es el orden diseñado deliberadamente que persigue fines específicos. Esto nos quiere decir de que hay un ente central, un ente superior que determine el orden que se llevará a cabo. Y por otro lado tenemos el cosmos, que como ya mencioné, que surge de manera natural, sin un diseño previo ni consciente, sino que es la acción individual de cientos y miles de agentes, lo que ocasiona este orden espontáneo y natural de la economía. Por otro lado, tenemos otro concepto que es el conocimiento disperso. Nos dice que no se puede conocer de manera exacta y completa la información de la economía porque hay ciertas variables y factores que lo modifican constantemente, como tiempo, lugar y espacio. Y este conocimiento está disperso por diferentes sectores y decisiones individuales que no se puede saber exactamente y no se puede obtener información completa de estas decisiones y aparte son contradictorias. A ver, existe una herramienta clave para condensar toda esta información dispersa, que es el sistema de precios, que nos dice que un cambio de precios comunica información a todos los agentes económicos sin que se necesite conocer las causas de este cambio. Es decir, que una variación en los precios de un producto nos evidencia que detrás de este cambio o esta variación del precio ha habido todas unas causas y factores que condicionaron este cambio. Sin embargo, no nos dice y no nos especifica las causas, pero sí nos da a conocer que ha habido una modificación en el precio de ese producto. Entonces, el sistema de precios tiene este poder de condensar toda esta información de diferentes sectores y condensarla y presentarlas en esta variación del precio. Cosa que un planificador central, si es que no tiene la información, si no obtiene y no tiene la información exacta y completa, no puede determinar este cambio. Y por último tenemos el rol del empresario, que nos dice que el empresario tiene un papel fundamental en la economía
porque ayuda a detectar ciertos errores o desequilibrios en la economía, lo cual él implantará o hará una solución, obviamente consciente de los riesgos y la incertidumbre que va a conllevar esta decisión. Sin embargo, la escuela austriaca le otorga un papel primordial como un agente eh, equilibrador de la economía. Valor subjetivo y proceso dinámico de precios. Valor subjetivo. El valor de un bien depende de la valoración individual de cada persona, no de su costo ni utilidad objetiva. El valor está en la mente del individuo, no en las cosas. Explica la paradoja del valor agua versus diamante. Según Menger, las decisiones se basan en la utilidad marginal, la satisfacción que genera la última unidad consumida. Proceso dinámico de precios. El mercado es un proceso en constante cambio, no un equilibrio fijo. Los precios surgen de la interacción entre oferente y demandante con información limitada. El emprendedor coordina recursos y ajusta precios al detectar oportunidades. El sistema de precios transmite información y promueve eficiencia sin planificación central. Conclusión grupal. Orígenes de la escuela austríaca. La escuela austríaca nació en Viena con Karl Menger como fundador, proponiendo una visión teórica y universal de la economía centrada en el individuo y el valor subjetivo, marcando el inicio de una corriente que transformó el pensamiento económico moderno. Fundamento de la escuela austríaca. Fundamenta su pensamiento en la acción individual, el valor subjetivo y el orden espontáneo del mercado, defendiendo que la economía surge de las decisiones humanas, libres y se distorsiona con la intervención estatal. Representante de la escuela austríaca. La escuela austríaca, representada por Menger, Mises y Hayek, consolidó una visión individualista, subjetiva y liberal de la economía. Sus aportes sentaron las bases del valor subjetivo, la acción humana y el orden espontáneo del mercado, defendiendo que la libertad económica y la iniciativa individual son esenciales para el progreso y la coordinación social. Principales críticas a la economía neoclásica. La economía neoclásica es criticada por simplificar en exceso la realidad económica mediante modelos matemáticos, ignorando la naturaleza dinámica, subjetiva e impredecible de la acción humana en los mercados. Crítica al supuesto de racionalidad perfecta. La escuela austríaca rechaza los modelos matemáticos y el equilibrio general porque no reflejan la realidad cambiante del mercado. Destacan que la economía se basa en el conocimiento disperso, la incertidumbre y la acción emprendedora. Cuestionamiento del uso excesivo de modelos abstractos y estáticos. La crítica a la economía neoclásica resaltan su visión abstracta y poco realista, que ignora factores sociales y la complejidad del mercado real. Valores subjetivos y proceso dinámico del precio. La escuela austríaca sostiene que el valor es subjetivo y que los precios se forman dinámicamente por las decisiones individuales. Este proceso de mercado, guiado por la información y la acción emprendedora, garantiza coordinación y eficiencia sin necesidad de control central.